Radio Televisión, con el auspicio de Clínica Sanatorio Alemán, 120 años en el ADN de los penquistas, presenta Frente Regional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esto es Frente Regional. En esta oportunidad vamos a estar conversando en este primer bloque con Jorge Plaza de los Reyes, gerente general de la Clínica Sanatorio Alemán. Bienvenido a Frente Regional. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias. En un momento muy especial también para el propio sanatorio. Así es, estamos en un año muy especial. Son nuestros 120 años de vida que nos transforman en la clínica más antigua del país. Ha sido un año lleno de actividades y todavía quedan varias muy importantes por desarrollarse tanto en octubre como en noviembre. En ese sentido, cuéntenos un poquito cuáles son hoy día los desafíos que están a la vista en una clínica como la del Sanatorio Alemán. Bueno, la verdad es que tenemos varios desafíos. El primero de ellos es seguir consolidando la marca que nosotros tenemos, que es una marca tremendamente potente. Creo que somos el referente de salud del centro sur de nuestro país y por lo tanto eso nos obliga a nosotros a estar permanentemente buscando cómo seguir potenciando a nuestra clínica y seguir siendo el referente para todas estas regiones. No por nada, por ejemplo, a través de un convenio que tenemos con el gobierno o precisamente con FONASA, nosotros recibimos pacientes desde la Séptima hasta Punta Arenas aproximadamente. Recientemente nosotros estamos instalados en lo que era el ex Hotel Presidente, que hoy nosotros vamos a fundar o refundar con el nombre de Torre 120 años, a propósito de nuestro aniversario, donde estamos construyendo 30 box adicionales de consulta médica. La administración también ya está instalada ahí y eso nos va a permitir crecer a más de 120 box de consulta. Y vamos a ir ordenando todas nuestras especialidades a través de centros. Entonces se va a ir probablemente el centro de otorrino, el centro de oftalmología, el centro de urología, el centro de dermatología, todo lo que es pediatría y cirugía infantil se van a ir a esta torre y eso nos va a permitir seguir desarrollando estas especialidades. O sea, hay un proceso de crecimiento permanente en el que están hoy día ustedes cumpliendo estos 120 años. Sí, y algo que también es un anhelo permanente que nuestros pacientes nos piden constantemente es que con esta habilitación de esta torre de 120 años vamos a poder ampliar, de hecho ya avanzamos un poco en estos meses, nuestra capacidad de estacionamiento. Eso es importante porque siempre es un tema que es tema en los establecimientos de atención primaria, de atención privada, el hecho de que el estacionamiento, ¿cómo se hace? ¿Qué han pensado en relación con eso? ¿Van a habilitar otro espacio? ¿Van a construir un edificio? Nosotros el mes de agosto y ahora en los primeros días de octubre teníamos 6 casas que adquirimos en el transcurso de este año y del 2016 y las botamos y todos esos terrenos los transformamos en estacionamiento y eso nos permite, todavía no al 100% porque estamos faltando la última parte, aumentar en 90 estacionamientos la capacidad que ya teníamos, ¿ya? Adicionalmente, habíamos ya implementado 2 años atrás el estacionamiento que está entre el supermercado Jumbo y el Copec por Pedro Valdivia, aproximadamente a 200 metros de nuestra clínica. Aún así, creemos que vamos a tener que buscar nuevas soluciones para seguir lograr la satisfacción de nuestros pacientes, pero ya por lo menos hay soluciones concretas que están en marcha y que van a poder y que ya están algunas de ellas a disposición de los mismos pacientes. ¿Y esos estacionamientos serían concesionados más o menos con la misma lógica? Por ahora son administrados por nosotros mismos, todavía no tenemos bien definido si es que eso se va a externalizar o no. ¿Significan un costo para quien va a usarlo? Hay una parte del estacionamiento que es la que está ubicada en lo que tradicionalmente conocemos como Clínica Sanatorio Alemán, entre Junge y Mausier, y también entre Mausier y Avenida Francesa, que tiene un costo. Pero lo que está, el estacionamiento que está entre Jumbo y Copec es un estacionamiento sin costo. ¿Podríamos decir entonces que este es como el proyecto que todo gerente tiene en su maleta?
Todo gerente tiene un proyecto estrella, un proyecto nuevo que viene justamente a cambiar un poco la dinámica de la institución. ¿Este sería el suyo? Yo creo que en mis 3 años, yo creo que el proyecto... Es difícil de hablar de un solo proyecto. Yo creo que si me voy 3 años y medio atrás aproximadamente, el proyecto del sanatorio era sacar la clínica adelante. Ese era el gran proyecto. Era que nuestra clínica no cerrara, que nuestra clínica, que está tremendamente arraigada en el ADN penquista, fuera una solución concreta de salud. Llegar a cumplir los 120 años era que llegásemos a los 120 claro. años, efectivamente, porque en ese momento, 3 años atrás, era más bien impensado que llegásemos a que estuviésemos hoy conmemorando este aniversario. ¿Y hoy día financieramente cómo están ordenados, estabilizados? Nuestra clínica está ordenada, está financieramente sana. De hecho, ya la banca pasamos a ser cliente nuevamente para la banca, y así como ya estamos trabajando con 2 bancos en distintos productos, línea de crédito, leasing, etcétera. ¿El fantasma de la quiebra ya es parte del pasado o está ahí permanentemente? Yo creo que el mejor ejemplo es la crisis que todos conocemos, con la ISAPRE más vía, donde también es de público conocimiento que nuestras deudas son millonarias, ¿no es cierto?, de la ISAPRE hacia nuestra institución, y aún así nuestra clínica pudo sortear con éxito, o ha podido sortear con éxito, los vaivenes de la economía y de la industria. Y hoy el mejor ejemplo es que podemos estar ampliando nuestra clínica con esta torre de 120 años, Cristian. Es interesante lo que usted plantea en relación con el que podemos denominar caso Más Vida. ¿Qué tan fuerte golpeó ya nos ha dicho no como para votarlo, pero qué tan fuerte, qué tan importante fue dentro de los balances, del trabajo que ustedes venían realizando desde hace años para estabilizar la situación al interior de la clínica? Sin duda que una deuda de esa naturaleza impacta. Nosotros teníamos un proyecto un poco más ambicioso de inversiones y obviamente esta deuda lo frena de alguna manera, ¿no es cierto?, porque genera incertidumbre. Nosotros hasta el día de hoy no hemos recibido ni un peso de la deuda. ¿Y son 2.000 millones? Claro, un poco más. Hay una parte que se paga con las garantías, ¿no es cierto?, y otra parte que no sabemos el monto, debiera definirse si es que se aprueba o no la reorganización judicial que se postergó para el 18 de octubre. Era el 10 y se postergó para el 18. Por lo tanto, hoy no tenemos certeza de lo que vamos a recuperar, pero sin duda que una situación como esta pone una alerta a todo el mundo, no tan solo a nosotros, si es cosa de conversar con los distintos actores de la industria, proveedores, médicos, otras clínicas, otras aseguradoras. Nos obliga a pensar muy bien los proyectos que uno quiere implementar. Por ejemplo, de lo que era el diseño original, ¿qué se dejó de hacer producto de este encuentro, de esta situación que se generó con Más Vida? Nosotros teníamos pensado un plan un poquito más ambicioso de invertir en equipamiento fundamentalmente clínico, y eso una parte se postergó. Yo diría que ahí fue el mayor impacto de lo que dejamos de hacer durante el presente año, ¿ya? Habíamos pensado un poco, y justo además coincide con nuestro plan de 120 años, o nuestro programa de 120 años, pero hicimos todo nuestro esfuerzo para poder llevarlo a cabo, porque creo que la fecha era muy especial, es un ícono, es un símbolo, y por lo tanto tratamos de mantener nuestro programa intacto, y es por eso que hoy hay varias acciones todavía pendientes por ejecutarse. Ahora, volviendo un poco a qué debiera ocurrir, nosotros aspiramos a poder construir o implementar más bien un segundo resonador magnético. Eso debiera ser uno de los proyectos para el 2018, cuando me hacían la consulta de cuáles son los proyectos que un gerente quisiera tener. Bueno, aparte de lo que yo ya he mencionado, que era sacar a nuestra clínica adelante, sin lugar a dudas, es que creemos que debiéramos crecer en imagenología y puntualmente con resonancia magnética.
Y volviendo un poquito al tema de Más Vida, esta crisis que se generó con esta empresa, ¿repercute en algo respecto a los afiliados a la nueva Más Vida? ¿Hubo ahí algún tratamiento especial respecto a eso particularmente? Nosotros porque la verdad que efectivamente el caso Más Vida se explicita, yo diría, en diciembre del año pasado. Si bien habían algunos indicios con anterioridad, pero ya cuando empieza a ser más evidente o cuando empieza a darse a conocer más públicamente en diciembre aproximadamente, nosotros siempre dijimos que íbamos a hacer el máximo de nuestros esfuerzos para no afectar a los beneficiarios de ISAPRE Más Vida, y mantuvimos los convenios cuando incluso hubo algunas otras instituciones de salud acá de la misma zona que suspendieron. Pero lamentablemente, y es de público conocimiento, nunca tuvimos respuesta, hasta que tuvimos que tomar la lamentable decisión en marzo, fines de marzo del presente año, de suspender convenio. Y eso estuvo así hasta mayo. ¿Y por qué digo mayo? Porque el interventor, la nueva ISAPRE Más Vida entró en vigencia el 1 de mayo. Y antes era ISAPRE Óptima, y nosotros no teníamos convenio con Óptima, y por lo tanto hubo un periodo, que fueron alrededor de 10 días, en que nosotros nos sentamos con los ejecutivos de Óptima, que pasaron a ser Nueva Más Vida, para llegar a un convenio. Bueno, y hoy efectivamente tenemos un convenio incluso que es más completo, más integral de lo que teníamos con la antigua ISAPRE Más Vida. ¿Por qué? Porque aparte de lo que es libre elección, que era lo que teníamos fundamentalmente con Más Vida, y paquetes quirúrgicos es cuando una cirugía es cuenta conocida prácticamente, o el beneficiario sabe el copago que va a pagar y están todos los montos acotados. Ya es como el PAD de FONASA. Adicionalmente implementamos GES, vale decir que en varias patologías GES nosotros tenemos convenio con ISAPRE Nueva Más Vida, y estamos viendo qué otros productos podemos incorporar a este convenio. Hubo un momento en que uno veía la salud privada y vino como un florecimiento que se fue generando, esencialmente también, imaginamos, asociado a que el sistema público después del terremoto quedó también con infraestructura muy dañada y se requería esta necesidad de derivar, complementar todo el sistema. Eso hoy día, ¿qué tal está? Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje que ustedes advierten de ingresos que tienen que ver justamente con esta derivación del sistema público? Sí. Efectivamente, yo creo que el 2010 con el terremoto se evidenció una necesidad de poder atender a los usuarios del sector público. Producto del terremoto, del orden de 4.000 camas del centro-sur del país quedaron medias inutilizadas, ya sea porque los hospitales ya no se podían utilizar, o por algunos daños que había que entrar a arreglar a estos hospitales. Y en ese momento se creó el convenio marco del día cama integral, vale decir que el Estado, a través de FONASA, compraba un día cama que incluía ciertas prestaciones. Eso se transformó hace ya casi 3-4 años en GRD. GRD es un convenio que significa Grupo Relacionado a Diagnóstico, donde el Estado, a través de FONASA, compra soluciones de salud. Vale decir, nos derivan al paciente a través de una unidad que se llama UGSC, Unidad Centralizada de Gestión de Cama, y es a ese convenio al que yo hacía referencia hace un rato atrás, que recibimos pacientes desde la 7ª hasta la 12ª región, donde el paciente viene con un determinado diagnóstico, pero en el camino puede tener otro tipo de... No, absolutamente, claro. Y nosotros lo tenemos que dar de alta. Ese es el convenio. Entonces, no se compra una prestación, no se compra una cama, no se compra un examen, sino se compra una solución de salud. Y en ese contexto, este convenio es segunda licitación, ya que hace FONASA, un convenio donde cada vez hay más clínicas que están participando, y en su globalidad, si yo tomo FONASA como la aseguradora pública, nosotros el orden del 40% de nuestros ingresos provienen de FONASA. Sin lugar a dudas, el 80% de la población de la octava o de la región del Biobío es FONASA, por lo tanto
nosotros somos firmes partidarios de la complementariedad entre el sector público y el sector privado. Y el mejor ejemplo son este convenio GRD. Adicionalmente nosotros participamos en otro tipo de licitaciones, cirugía más especializada, somos prestador GES para vesículas en el caso de FONASA. Entonces creemos que es totalmente necesario apoyarse mutuamente. Y adicionalmente, y en esa misma línea, Cristian, yo creo que nosotros como región, me saco un poco el casco sanatorio alemán, creo que como región tenemos mucho que decir. Si bien estamos recibiendo pacientes permanentemente del sector, de otras regiones, vecinas sobre todo, nosotros debiéramos, entre comillas, exportar más salud a otras regiones. Tenemos hospitales públicos, los más grandes, o el más grande está aquí. Claro. Las clínicas privadas, hay 4 acá, por lo tanto debiéramos perfectamente ofrecer aún más soluciones a otros habitantes de otras regiones del país. De esa perspectiva, ahora le quiero hacer unas preguntas asociadas a colocarme del lado de los usuarios esencialmente de la salud privada y particularmente del sanatorio, porque lo tenemos ustedes esta noche. ¿Por qué es tan caro dormir y comer en una clínica? ¿Por qué sale tan caro en definitiva? ¿Por dónde pasa eso? Sí, lo que pasa es que acá tenemos en el rubro salud, no me gusta ocupar la palabra, pero es para que tratar de explicar de la mejor manera. La mano de obra es calificada, es altamente calificada. Contar con servicios 24 horas como unidad de paciente crítico, en el caso nuestro, adulto, pediátrico, neonatal, significa que yo tengo que tener médicos residentes en la clínica. No es que estén de llamado. Tengo que tener enfermeras, hay ciertos estándares, una X cantidad de enfermeras por un X número de camas. Tengo que tener TENS, que son los técnicos de enfermería superior, y así sucesivamente. Y todos los servicios tienen que estar disponibles para que eso funcione. Porque si yo tengo una cirugía de urgencia, no tan solo requiero que el pabellón esté funcionando, sino que también requiero que esté esterilización, que esté imágenes, que esté laboratorio, que esté alimentación, que esté aseo, porque son todos servicios de apoyo, mantención, que tienen que estar disponibles, porque yo no le puedo decir a un paciente, ¿sabe qué? No vamos a poder hacer aseo porque aseo funciona solamente en horario hábil. O sea, en este caso tiene que ver con la capacidad de personal calificado disponible para... Sin duda que esa es una de las grandes razones por las cuales hoy los precios son los que son. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el tema de los insumos? Donde se cobran desde las jeringas, los parches, de aquellos más mínimos hasta los más específicos. No sé, uno pensaría de que como los adquieren al volumen debería incluso ser más barato. A veces da la sensación de que efectivamente son más caros incluso de lo que se pueden obtener en el mercado. ¿Es así? ¿Por qué pasa eso? Yo creo que hay que tener también en consideración que no se trata de que nosotros seamos un proveedor de insumos como son los proveedores propiamente tal. Nosotros tenemos todo un proceso, por ejemplo, de esterilización, en el caso de los medicamentos, de mantener la cadena de frío de los medicamentos. Tenemos que tener químico farmacéutico 24 horas para asegurar la atención. Aquí, y es algo que ha estado muy en boga en los últimos años y sobre todo este año, ¿no es cierto?, donde tanto el Hospital Guillermo Graham Benavente como nosotros fuimos prestadores acreditados, la seguridad del paciente es fundamental. Y cuando la seguridad del paciente es el rol, y que yo no puedo estar más de acuerdo con eso, obviamente que hay ciertos mecanismos de control que uno tiene que asegurar y eso obviamente tiene... Cuesta caro. Cuesta. Claro, existe la sensación por alguna... cuando se va a adquirir un servicio de que incluso hay cierto aprovechamiento, por eso se lo quisimos consultar. Sí, perfecto. O sea, si es realmente así. Ahora le quiero colocar también al otro lado, ¿tienen mucho robo? Toallas, no sé, el papel higiénico, las ampolletas, como ocurre también en otras partes. ¿Pasa lo mismo en un establecimiento? Por supuesto, ¿sí? Por supuesto, lo voy a ejemplificar. Cuando nosotros inauguramos la nueva fachada, que además de la fachada está la nueva urgencia, la nueva unidad de paciente crítico y la nueva admisión, el año 2015, nosotros sacamos
unas barreras que toda la vida existían entre lo que era el sanatorio y la vereda, digamos, ¿ya? Las sacamos. Nos robaron hasta los aspersores y la tierra de los jardines de Creta. Nosotros hemos pillado gente que se lleva los dispensadores de papel higiénico. Entonces, los robos también suceden, lamentablemente, en las clínicas y hospitales del país. Mire, ¿cómo es la cosa? Ustedes durante un tiempo tuvieron bastantes casos mediáticos. Hubo un momento en que habían unos 2 o 3 casos mediáticos simultáneos. Sí. ¿Cómo se manejó esa situación internamente? Y esencialmente para que no fuera a ser un problema también para los pacientes o para los familiares, por ejemplo, en momentos en que se iba a hacer visitas a estos lugares donde estaba la prensa permanentemente, porque se requería saber de temas bastante mediáticos, por ejemplo, el tema de Lorenza Cayuán. Sí. Bueno, yo lo primero que creo que nosotros en el sanatorio tenemos un gran equipo de trabajo, ¿ya? Y no lo digo tan solo por estos casos que tú me preguntas, sino que es cómo hemos podido avanzar y cómo pudimos sacar a la clínica de la crisis que tenía en lo que hoy se ha transformado. Cuando tuvimos la situación con Lorenza, la verdad es que nosotros obviamente hicimos todos los análisis, nos dimos cuenta que muchas de las cosas que se estaban señalando no eran así, pero yo tengo un dicho que es que el que explica se complica. Entonces la verdad es que frente a la avalancha de información que ya estaba circulando y sobre todo por redes sociales, no por medios, la verdad es que no tenía mucho sentido salir a explicar, porque ya esto era una bomba que se había explotado y que eso ya... Y yo se lo pregunto básicamente por el tema logístico, el hecho de que esto pudiera afectar, por ejemplo, a otras personas que estaban internadas. Entonces, claro, ¿y qué es lo que hicimos? Sí, y eso siempre ha sido nuestra constante preocupación. A todo nuestro equipo nosotros le transmitimos las cosas como son, de manera que transmita también tranquilidad y seguridad al resto de los pacientes. Porque efectivamente, simultáneamente, cuando estuvo Lorenza, que fueron alrededor de 6 meses, tuvimos un asalto también, donde fue en la misma incluso torre donde estaba Lorenza. Bueno, fue algo circunstancial que le puede ocurrir a cualquier institución, pero también se manejó con toda la transparencia y tranquilidad que ya nos acostumbra. Yo creo que tenemos un buen manejo de crisis que nos permite afrontar este tipo de situaciones. Salió un tema de trasplantado en ese tiempo también, que también concentró bastante atención en eso. Tuvimos los trasplantados con donante vivo, 2, y bueno, y lamentablemente también tuvimos la situación de que todos lamentamos mucho la pérdida de Cristian, que falleció hace un mes atrás aproximadamente. Pero yo creo que ahí lo más relevante es que tenemos una forma de actuar coordinada y que sabemos quién tiene que actuar. Pero lo más importante es cómo internamente nos ordenamos y nos organizamos para transmitir, ¿no es cierto?, la seguridad y la tranquilidad para los pacientes, porque efectivamente son ellos los que les puede tocar o no parte de todas estas situaciones que están ocurriendo. Ahora, aprovechando de transmitir, ustedes tienen una corrida. Sí. Aproveche de hacer la invitación a la gente que lo va a estar viendo a esa corrida. Sí, nosotros efectivamente dentro del marco del programa de actividad de los 120 años estamos organizando nuestra corrida que se llama de la misma manera, corrida 120 años. Son 2 distancias, 10 kilómetros para aquellos que les gusten los desafíos y una corrida y una distancia más de carácter familiar, 2,5, donde desde ya los dejamos a todos cordialmente invitados. Va a haber una categoría especial para quienes corran y hayan nacido en el Sanatorio Alemán. Ah, muy bien. Donde hay premios para esa categoría también.
y esto se va a realizar el día domingo 26 de noviembre en el Parque Bicentenario. Creemos que va a ser una muy buena experiencia. Nos estamos apoyando con una empresa que tiene bastante experiencia en la organización de este tipo de eventos y que asegura, ¿no es cierto?, la calidad en todos sentidos, desde la hidratación, la seguridad, la distancia. Los que somos más fanáticos en correr, nos preocupa mucho que la distancia sea exactamente la que dice la organización que es, en este caso los 10 kilómetros. ¿Y la partida a qué hora es? Es a las 9 de la mañana el día domingo 26 de noviembre. Perfecto. Bueno, ahí está entonces hecha la invitación a la corrida. Evidentemente los 120 años que está cumpliendo el sanatorio, la clínica más antigua de Chile, según nos señalaba su propio gerente. Una consulta. ¿Usted, con la experiencia que ha logrado hasta ahora, asumiría un desafío de estas características, por ejemplo, en un establecimiento como el Hospital Regional? No venía preparado. No, a ver, yo creo que a mí en lo personal siempre me han gustado los desafíos. Cuando me invitaron a ser parte del equipo del Sanatorio Alemán, la verdad es que tuve dos motivos, siendo que en eso yo soy penquista, pero por razones profesionales vivo en Santiago, o vivía en Santiago, mi familia sigue viviendo en Santiago. Una era tratar de ser parte del equipo que sacaba adelante a la clínica, y la otra era un aspecto más emocional, que era que yo también había nacido en el sanatorio, y no tan solo yo, mi madre, mi señora, mi hijo, todos han nacido en el sanatorio. Y en ese contexto, a mí, si hay un desafío que es interesante, sin lugar a dudas, que puedo decir que sí. Yo creo que de alguna manera está arraigado un poco en mi ADN, que soy de fijarme objetivos y de poder luchar para llevarlos a buen término. Siempre hago el paralelo con un deporte que me gusta mucho, que efectivamente es correr. Me gusta correr maratón, entonces para poder correr un maratón uno se tiene que preparar 5 o 6 meses, y siempre te va a tocar o invierno o verano, según la fecha en que quieras correr, y en el verano hay que correr con calor, salir a entrenar con calor, y en el invierno hay que hacer con frío, con lluvia, pero si uno quiere lograr el objetivo, tiene que salir a entrenar. Y acá, en eso están justamente. En eso estamos, claro. Están corriendo esta maratón, ojalá que les salga muy bien. Felicidades por sus 120 años, gracias por estar con nosotros. Muy amable, Cristian, muchas gracias. Ahí está, ustedes lo vieron, Jorge Plaza de los Reyes, el gerente general de la clínica Sanatorio Alemán esta noche. Vamos a una pausa comercial y regresamos para hablar del turismo en Arauco.